Hay pocos países que me generen tanta contradicción como Estados Unidos. Y os lo digo sin disimulo, porque creo que a estas alturas ya empezamos a conocernos un poco. Me cuesta reconocerme en casi nada de lo que este país representa hoy como entidad geopolítica. Esa arrogancia imperial y esa obsesión por ser el centro del mundo que se ha vuelto más bien grotesca en los últimos años. Y sin embargo, si miramos hacia atrás, cuando nos asomamos a los orígenes intelectuales de ese mismo país, encontramos algo increíble. Algo que, en el fondo, tiene mucho que ver con lo que intento hacer en Objetivo Horizonte. La idea de que pensar por uno mismo es un acto fundacional. Que mirar el mundo con ojos propios, sin heredar las respuestas de otros, es quizás la forma más valiente de estar vivo. Estas últimas semanas os he estado hablando de Persia, de civilizaciones milenarias, de imperios que acumularon siglos de sabiduría. Hoy quiero que vayamos al otro extremo. Quiero hablaros de un país que no tenía pasado, que no tenía ruinas, ni templos milenarios, ni una tradición filosófica en la que sustentarse. Un país que a mediados del siglo XIX tuvo que inventarse a sí mismo como idea, y de un hombre que, más que ningún otro, hizo posible esa invención. Se llamaba Ralph Waldo Emerson, y lo que hizo fue, en cierto modo, tan revolucionario como la propia Declaración de Independencia. Porque si en 1776 América se independizó políticamente de Europa, fue Emerson quien, 60 años después, la independizó intelectualmente. Yo, como siempre, soy Alex Tombosch. Bienvenidos a Objetivo Horizonte. Para entender lo que hizo Emerson, hay que entender primero el mundo en el que creció. Y ese mundo era, paradójicamente, un mundo europeo, trasplantado a otro continente. En las décadas posteriores a la independencia de 1776, Estados Unidos era un país libre, pero culturalmente huérfano. Políticamente, había roto con la corona británica, sí, pero intelectualmente seguía mirando a Europa, con una mezcla de admiración y complejo de inferioridad que impregnaba absolutamente todo. Las universidades americanas, empezando por Harvard, seguían el modelo de Oxford y Cambridge. Los escritores imitaban a los románticos ingleses. Los filósofos leían a Kant y a Hegel en traducciones que llegaban con años de retraso. La arquitectura copiaba modelos neoclásicos europeos. Incluso la forma de vestir, de hablar, de comportarse en sociedad era un reflejo más o menos fiel a lo que se hacía en el otro lado del Atlántico. Era como si América hubiera ganado una guerra de independencia para luego seguir siendo, en todo lo que importaba, una provincia cultural de Europa. Esto me recuerda a algo que comentamos hace unas semanas cuando hablamos de la Biblioteca de Alejandría. Os decía entonces que el conocimiento humano es una antorcha que pasa de mano en mano, de civilización en civilización, que los griegos aprendieron de los egipcios, que los romanos absorbieron a los griegos, que el Islam medieval rescató ese legado cuando Europa lo olvidó, y que el Renacimiento lo recuperó siglos después. Pues bien, esa antorcha llegó a América a través de Europa, pero llegó con una condición no negociada. Llegó con la obligación implícita de seguir encendiéndola de la misma manera, con los mismos libros, las mismas referencias, las mismas autoridades intelectuales. Emerson nació en 1803, en Boston, en el seno de una familia de tradición religiosa unitaria. Su padre era pastor, y el mismo Emerson siguió sus pasos ordenándose él mismo ministro de la Segunda Iglesia de Boston. Harvard, estudios de teología, un camino trazado con la rectitud y la previsibilidad de la nueva Inglaterra puritana. Todo apuntaba a una vida respetable, convencional, perfectamente alineada con lo que se esperaba de un hombre de su clase. Pero en 1831, tras la muerte de su primera esposa, Emerson dimitió de su cargo de pastor. En el 32 hizo algo que cambiaría su vida, y sin exagerar, el rumbo intelectual de su país. Se fue a Europa.
Viajó a Italia, Francia, Inglaterra. Conocía a Thomas Carlyle, a Samuel Taylor Coleridge, a William Wordsworth. Habló con los pensadores más influyentes del romanticismo europeo, los admiró y volvió a América, con una convicción que antes no tenía, que todo aquello estaba muy bien, pero que América necesitaba pensar por sí misma, no contra Europa, desde sí misma. El 31 de agosto de 1837, Emerson pronunció un discurso ante la Sociedad Pi Beta Kappa, que hoy se considera uno de los textos fundacionales de la cultura americana. Se titulaba The American Scholar, y lo que proponía, en esencia, era una revolución intelectual. El argumento de Emerson era directo, casi provocador. América llevaba demasiado tiempo alimentándose de los libros de otros, demasiado tiempo repitiendo ideas europeas, en lugar de generar las suyas propias. Los estudiantes americanos, decía, leían a Shakespeare, a Milton, a Goethe. Y eso estaba bien, pero lo hacían como quien recibe una doctrina, no como quien dialoga con ella. Y el resultado era una cultura derivativa, una inteligencia prestada, un pensamiento de segunda mano. Lo que Emerson proponía como alternativa era radical para su época, y es algo que creo que sigue vigente también hoy en día. Que la fuente principal del conocimiento no son los libros, sino la experiencia directa, la naturaleza, la observación personal, el contacto sin intermediarios con el mundo tal y como es, no como otros lo han descrito. Esto es lo que luego se llamaría trascendentalismo, aunque la palabra puede resultar engañosa. No se trata de una doctrina mística ni de una religión alternativa. Es algo más sencillo y mucho más profundo. Es la convicción de que existe una verdad que cada persona puede alcanzar por sí misma, si se atreve a mirar hacia adentro y hacia la naturaleza, con honestidad, sin la mediación de instituciones, sin la autoridad de tradiciones heredadas, sin las muletas de los expertos. Emerson lo resumió con una frase que se ha convertido en la piedra angular de su filosofía, self-reliance, que podríamos traducir como autoconfianza o autosuficiencia intelectual, no en el sentido de aislarse del mundo, sino el de atreverse a pensar desde uno mismo, a confiar en la propia percepción antes que en la opinión ajena, a no necesitar que alguien te dé permiso para tener una idea. Es brutal que este concepto naciera de un país que no tenía ni 100 años de historia. Pensad en lo que esto significa. Cuando Emerson habla de self-reliance, no está hablando solo de individuos, está hablando de una civilización entera. Está diciendo que América no necesita permiso de Europa para pensar, que no necesita 3000 años de tradición filosófica para tener algo que decir, que la juventud de un país no es una carencia, sino una ventaja, porque quien no tiene pasado es libre de inventar su propio futuro intelectual. Oliver Wendell Holmes lo llamó la Declaración de Independencia Intelectual de América, y tenía razón. Si Jefferson había liberado a América de la corona británica, Emerson la liberó de la biblioteca, de la Academia Europea, del peso de una tradición que, a fuerza de ser venerada, se había convertido en una cadena. Hay algo más que me resulta sorprendente de toda esta historia, y es que todo sucedió en un pueblo, no en una gran capital, no en Nueva York, ni en Filadelfia, ni en Washington, en Concord, Massachusetts. Un pueblo de apenas 2000 habitantes, en la década de 1830, rodeado de bosques, ríos y granjas, a unos 30 kilómetros de Boston. Un lugar que, por su tamaño y apariencia, no debería haber producido nada que trascendiera más allá de su condado. Y sin embargo, Concord se convirtió en el epicentro intelectual más denso de América del siglo XIX. No tengo ni he encontrado ninguna explicación para esto, y quizá esta sea la gracia. A veces, la historia concentra talento en lugares improbables, como si el pensamiento necesitara espacios pequeños para fermentar. La casa de Emerson, en la calle principal de Concord, funcionó durante décadas como un salón intelectual informal. Allí se reunían un grupo de pensadores que, sin proponérselo explícitamente, estaba redefiniendo lo que significaba ser americano. Margaret Fuller, una de las primeras feministas intelectuales de América, editora de The Dial, la revista del movimiento trascendentalista, y autora de un texto sobre los derechos de la mujer que se adelantó décadas a su tiempo. Bronson Alcott, pedagogo visionario que propuso una educación basada en el diálogo y la experiencia, y que fue ridiculizado por ello. Nathaniel Hawthorne, que vivió en Concord y escribió allí algunas de sus mejores novelas,
observando con una mirada más oscura y escéptica lo que sus vecinos trascendentalistas predicaban con optimismo. Es difícil no hacer analogías. Atenas, en el siglo V a.C., era una ciudad relativamente pequeña, y sin embargo concentró a Sócrates, Platón, Esquilo, Sófocles, Fidias, Pericles. Concord no tenía esa escala, ni esa ambición, pero hay algo que se replica. Un lugar donde, por razones que nunca son del todo explicables, la densidad del pensamiento por metro cuadrado superó con creces lo que su tamaño prometía. Como si la geografía, a veces, conspirara en favor de las ideas. Pues bien, fue en ese pueblo y en ese contexto donde apareció la figura que llevaría las ideas de Emerson a su consecuencia más radical. Henry David Thoreau tenía 14 años menos que Emerson y creció admirándolo. Se conocieron cuando Thoreau era estudiante en Harvard, y la relación que establecieron fue la de un maestro y un discípulo que, con el tiempo, acabaría superando al maestro en intensidad, aunque quizá no en amplitud. Emerson vio en Thoreau algo que le atraía y le inquietaba a partes iguales. Un joven que tomaba sus ideas con una literalidad que él mismo no se había atrevido a practicar. Si Emerson escribía que la naturaleza es el gran libro que debemos aprender a leer, Thoreau se iba a vivir a los bosques. Si Emerson predicaba la autosuficiencia intelectual, Thoreau construía una cabaña con sus propias manos junto a la laguna de Walden, en un terreno que el propio Emerson le prestó, y se pasaba allí 2 años viviendo, con lo mínimo, observando, leyendo y escribiendo. El resultado de esta experiencia fue el Walden, publicado en 1854, uno de los libros más influyentes de la literatura americana, y también de mi vida. No es un manual de supervivencia, ni un diario naturalista. Es un tratado filosófico disfrazado de crónica rural. Thoreau no se fue a vivir al bosque para huir del mundo, sino para entenderlo mejor, para descubrir qué es esencial y qué es superfluo en la vida, para comprobar en carne propia la teoría de Emerson, que la verdad se encuentra en el contacto directo con la realidad, no en las convenciones de la sociedad. Pero Thoreau fue más lejos que Emerson, en al menos una dirección fundamental. Emerson era un pensador de salón, brillante en el estrado, magistral con la pluma, pero en el fondo, un hombre de orden. Thoreau era un rebelde. En 1846, mientras vivía en Walden, se negó a pagar impuestos como protesta contra la guerra de México y la esclavitud, y pasó una noche en la cárcel. De esa experiencia nació su ensayo Desobediencia civil, un texto que, por sus ideas, influiría directamente en personajes como Gandhi o Martin Luther King. La relación entre ambos se fue enfriando con los años. Emerson admiraba el talento de Thoreau, pero le frustraba lo que él percibía como una falta de ambición. Un hombre con esa inteligencia, pensaba Emerson, debería haber aspirado a más que a ser un ermitaño en un pueblo de Nueva Inglaterra. Thoreau, por su parte, sentía que Emerson se había aburguesado, que predicaba la autosuficiencia desde la comodidad de una vida social respetable. Hay algo universalmente humano en esta tensión. El maestro que no reconoce del todo al discípulo que ha creado, y el discípulo que necesita distanciarse del maestro para encontrar su propia voz. Pero lo que me importa señalar aquí no es la biografía de su relación, sino lo que representan juntos. 2 formas complementarias de la misma idea. Emerson pensó en la autosuficiencia. Thoreau la vivió. Emerson la formuló como filosofía. Thoreau la convirtió en experiencia. Y América necesitó las 2 cosas para empezar a ser algo propio. Si Emerson viviera hoy, creo que miraría nuestro mundo con una mezcla de asombro y horror. Asombro porque nunca en la historia de la humanidad hemos tenido acceso a tanta información, a tanto conocimiento, a tantas formas de conectar con otras mentes. Y horror porque nunca hemos estado tan lejos de lo que él consideraba la única fuente real de sabiduría, la experiencia directa, la reflexión personal, el silencio necesario para escuchar lo que uno piensa de verdad. Emerson escribía que la sociedad conspira contra la individualidad de cada uno de sus miembros, que el conformismo es el enemigo del pensamiento crítico, que la mayoría de personas viven vidas de opiniones prestadas, repitiendo lo que han oído sin pararse a comprobar si lo sienten como propio. Eso lo decía en 1841. Pensad en lo que diría hoy. En un mundo donde un algoritmo decide lo que leemos, qué pensamos, qué sentimos,
y donde la mayor parte de nuestro tiempo intelectual se consume reaccionando a lo que otros dicen en lugar de elaborando lo que nosotros pensamos. Hay algo en el trascendentalismo que va más allá de la filosofía y que me parece cada vez más necesario. Es esa dimensión interior, meditativa, que Emerson exploró con su concepto del oversoul. La idea de que hay una conciencia que conecta a todos los seres vivos, una verdad que no se alcanza mediante la razón, sino mediante la intuición, el silencio, la atención profunda a lo que sucede dentro de nosotros. No es religión, o al menos no lo es en un sentido convencional. Es algo más parecido a lo que las tradiciones orientales llevan siglos practicando. La convicción de que mirar hacia adentro no es un lujo, ni tampoco un capricho. Es una necesidad fundamental para cualquier vida que pretenda tener sentido. Creo, y siento, que esta es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra época. Hemos aprendido a mirar hacia afuera, con una eficacia sin precedentes. Tenemos telescopios que ven galaxias a miles de millones de años luz, algoritmos que procesan cantidades inimaginables de datos, redes que conectan a miles de millones de personas en tiempo real. Pero mirar hacia adentro sigue siendo un acto casi contracultural. Algo que requiere desconectarse, detenerse, aceptar la incomodidad del silencio. Algo que Thoreau hizo literalmente cuando se fue al bosque, y que hoy nos parece un lujo que no nos podemos permitir. Y sin embargo, quizá sea lo más urgente que podemos hacer. No como escapismo, no como turismo espiritual, sino como lo que Emerson proponía, como un acto de independencia intelectual, como la decisión de no dejar que el ruido del mundo piense por nosotros. Viajar, que es de lo que siempre acabo hablando aquí, tiene mucho de esto. Viajar bien, quiero decir. No el viaje de consumo, el viaje de checklist, el viaje para la foto, sino el viaje como forma de autoconocimiento. Ir a buscar tu propia verdad a un lugar que no conoces, mirarlo con tus propios ojos, dejar que te cambie, sin saber de antemano cómo. Eso es, en el fondo, lo que Emerson le pedía a América, y lo que yo creo que sigue valiendo la pena pedirse a uno mismo. Creo que Emerson nos enseña algo que parece sencillo pero que no lo es en absoluto. Que no hace falta tener miles de años de historia para tener algo que decir. Que la antigüedad no es un requisito para la profundidad. Que una civilización joven, una persona joven, una idea joven, pueden ser tan valiosas como cualquier tradición milenaria si nace de una mirada honesta y de un pensamiento genuino. Pero me enseñó también lo contrario, y esto me parece igual de importante, que la juventud no es excusa para la ignorancia. Emerson leía vorazmente a los griegos, a los hindúes, a los persas. Conocía la tradición europea mejor que muchos europeos. Y precisamente por eso pudo trascenderla. No la rechazó, la absorbió, y luego decidió que América necesitaba algo más, algo propio. Creo que esa lección vale para cada uno de nosotros, no solo para las civilizaciones. Cada persona es, en cierto sentido, una civilización nueva. Nacemos sin pasado intelectual propio, y pasamos años absorbiendo las ideas de otros, de nuestros padres, de nuestros profesores, de los libros que leemos, de la cultura en la que crecemos. Eso es necesario e inevitable. Pero llega un momento en que hay que hacer lo que Emerson le pidió a América: dejar de repetir y empezar a pensar. Atreverse a tener una voz propia, una mirada que no sea de nadie más, una forma de entender el mundo que nazca de la propia experiencia y no de la autoridad ajena. Y no solo eso. Creo que tenemos la responsabilidad de hacerlo, de aportar nuestras ideas al mundo, por modestas que nos parezcan, de no quedarnos callados pensando que todo lo importante ya se ha dicho, porque la civilización avanza precisamente porque alguien en algún momento decide que tiene algo que añadir, que su experiencia, su perspectiva, su forma de mirar las cosas vale la pena compartirla. Emerson lo hizo desde un pueblo de Nueva Inglaterra. Thoreau lo hizo desde una cabaña, en el lago Walden. Y aquí estoy yo, haciéndolo desde este podcast, que es mi forma modesta de encender la misma antorcha que lleva pasando de mano en mano desde que alguien decidió, como en Alejandría, que el conocimiento merecía ser guardado. Somos una especie fascinante, capaces de inventar países, de inventar filosofías, de inventar formas de ver el mundo que no existían antes de que alguien se atreviera a pensarlas. Pero también capaces, como decía Thoreau, de vivir vidas de silenciosa desesperación, repitiendo lo que otros piensan, consumiendo lo que otros crean, dejando que el ruido nos ahorre la incomodidad de pensar.
Emerson nos invita a confiar en lo que vemos cuando miramos el mundo con nuestros propios ojos, a confiar en lo que sentimos cuando nos detenemos lo suficiente como para escucharnos, a no tener miedo de ser algo nuevo. Un abrazo enorme y hasta la próxima semana.